Lester Ramírez, se está gestando un cuarto o quinto pacto de impunidad con esto que se pretende hacer con la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Cuéntenos cómo lo ve. No, yo creo de que ya creo que es momento ya de ser parón a estos intentos. Yo creo que ya la población, la opinión pública, los medios de comunicación, las organizaciones de sociedad civil, la comunidad internacional ya están más que alertados de las intenciones. Yo creo que más bien ya es hora de ver salidas, pero ver salidas ya de una manera donde se haga justicia, ¿verdad? Y también se devuelvan los dineros. Es decir, hablemos ya claro realmente de quiénes son las víctimas de la corrupción, ¿no? Son los pobres del país. Pensemos ya en buscar salidas, porque esto, si sigue así, va a ir arrastrando. Vamos a entrar al proceso electoral y van a haber diputados que van a estar con esa preocupación de que van a estar haciendo campaña y en cualquier momento les puede llegar la justicia, ¿no? Yo creo que es importante ver, analizar salidas, ¿no? Obviamente tienen que ser legales, pero buscar salidas a este problema, porque yo creo que ya la población no puede estar en esta inestabilidad y en esta incertidumbre, y obviamente los diputados tampoco, ¿no? ¿Qué se busca con reformar el artículo 5 de la ley orgánica del TSC? Bueno, lo que se busca y lo que se ha venido buscando es eliminar dentro de los sujetos que pueden ser auditados a las ONGs y las fundaciones, ¿no? Y eso es con una intención clara de evitar que todas estas ONGs y fundaciones que trabajaban y gestionaban fondos departamentales o municipales o que manejaban los diputados sean investigadas y sean auditadas, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que ya está más que claro, ya está más que identificado. Y, como le digo, yo creo que aquí hay manera ya de resolver este problema, donde yo creo que todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Tanto la población que pide justicia, pero también como los diputados que reconocen de que cometieron un error, cometieron abusos, pero hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos para compensar, para restituir, ¿no? Esto ya en otros países ya se ha dado uso de estos mecanismos, en Brasil, en el mismo Estados Unidos, ya hay tradiciones ya de este tipo de mecanismos. Entonces es de buscar ya salidas, ¿no? Obviamente, como recalco, con un marco legal definido, ¿no? Y no es que se les va a perdonar ni que se les va a condonar, ¿no? Sino es que realmente buscar la restitución de este daño, ¿no? Porque la corrupción la estamos viendo siempre desde el punto de vista de la violación a la ley, pero estamos obviando y omitiendo muchas veces a las víctimas de la corrupción, que en estos casos son los pobres que se les destinaban estos fondos, ¿no? ¿Estoy entendiendo mal o usted dice que resarcir el daño es que estos tipos no vayan a la cárcel? Es decir, el que se robó algo que era del pueblo, lo más correcto es que vaya a la cárcel. Bueno, mire, yo creo de que hay mecanismos, por ejemplo, en el caso en los Estados Unidos, por ejemplo, donde se ha implementado mecanismos de este tipo, especialmente con el sector privado, lo que hacen es que hay niveles de resarcimiento, pero deben cumplir ciertos estándares. Por ejemplo, en el caso de un diputado, si no devuelve el dinero con la debida compensación, se le aplicaría una muerte política. Es decir, no podría participar ya en ningún tipo de cargo de elección popular, ningún cargo público, ¿no? Entonces son temas, elementos que hay que ir analizando, porque aquí estamos hablando de más de 100 diputados que están involucrados, estamos hablando de 10 años de anomalías que pasan y varios gobiernos, ¿no? Es decir, aquí también estamos viendo de que la capacidad que pueda tener un sistema de justicia de procesar tantas personas va a ser muy complicada. El desgaste en la opinión pública va a ser muy grande también, ¿no? En el caso de Odebrecht, esto fue lo que pasó en realidad. Odebrecht, la empresa brasileña que tuvo sendos casos de corrupción en toda América Latina, se estableció un gran fondo en cada uno de estos países de América Latina y han estado restituyendo, compensando, y además de eso se ha creado un fondo para que esos dineros que son productos de actos de corrupción sean manejados para proyectos para combatir la pobreza, ¿no? Este otro ejemplo es el caso de Siemens en Rusia, por ejemplo, la gran empresa de telecomunicaciones alemana. En Rusia se le encontró a través de una investigación del Banco Mundial que sobornó funcionarios rusos. Fue penalizada por el Banco Mundial y Siemens acordó crear un fondo de $100 millones
que lo iba a ejecutar en 3 años para proyectos de combate a la corrupción a nivel mundial. Entonces, hay, como le digo, hay ya mecanismos. Lo que hay que ver es cómo nosotros, dentro de nuestro marco jurídico y dentro de que no se dé la impunidad, podemos implementarlos. Acordémonos que la impunidad no solamente es la falta de castigo. Hay 3 factores para la impunidad. 1, obviamente, la falta de castigo. 2, la falta de conocer la verdad de qué realmente pasó, ¿no? Y ahí los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y 3, la restitución del daño. Es decir, esos son los 3 componentes de la impunidad que las Naciones Unidas ha establecido en sus doctrinas y en sus documentos internacionales. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que ir, obviamente hay un castigo penal, tiene que haberlos en caso de que hay dolo, ¿no? Pero también tiene que conocerse la verdad, tiene que restituirse ese daño, pero, y aquí otra vez, se le incluye otro elemento, y que asegurarse que no vuelva a suceder de nuevo, ¿no? Porque también no es que vamos a limpiar la cara a los políticos, ¿no? Eso tiene que venir también a la par de una serie de leyes anticorrupción para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Estoy de acuerdo con usted con las empresas que crean estos fondos y destinarlos a programas sociales y a combatir la pobreza, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la muerte política, ¿sí? Porque un diputado, por ejemplo, que malversó fondos o que lo gastó en otras cosas, simple y sencillamente dice, bueno, ya no sigo corriendo para político, tranquilo, se va para su casa, pero se va a disfrutar de lo que se robó. Yo digo que tiene que haber una condena, una pena. Sin duda alguna, la muerte política va a venir como una de las sanciones conexas que se le va a dar. Es decir, una persona que no paga, que no devuelve el dinero a tiempo, que por ejemplo falsifica sus facturas de liquidación de esos, que viene a justificar las obras que realizó, que utiliza o brinda información de mala fe. La muerte política es simplemente una de las sanciones conexas, pero también se le aplicaría, y aquí lo conocemos como la inhabilitación civil, ¿no? Y penal, que es cuando una persona es condenada, también no puede participar, ¿no? En ciertas actividades públicas o civiles por un determinado tiempo. Lo que vendría aquí a aplicar se aplica el Código Penal, porque además de que malversó estos fondos, falsificó documentación pública o dio información de mala fe, y además de la sanción penal también vendría la muerte política, es decir, sería algo conexo al resto de sanciones que se le aplicarían, ¿no? Usted mencionaba que son más de 100 diputados, y son más de 100 diputados del actual Congreso Nacional, según algunas indagaciones que hemos hecho, y no sé cuántos más de los años anteriores. Dice por ahí la gente que la huelen y que se siente que esta olla se va a destapar y que por eso están buscando blindarse. Esta es la 3ª o 4ª vez que tratan de blindarse. Y lo van a seguir haciendo, van a expulsar a la MASI si llegan a un momento de desesperación, van a aprobar estas leyes. Ya hemos visto cómo las aprueban en altas horas de la noche. Van a seguir poniendo a sus operadores de dedo, como lo hicieron justamente con el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces lo van a seguir haciendo, porque ellos de alguna manera quieren asegurar esa impunidad y están dispuestos a todo. Acordémonos de que en este caso la justicia les está tocando las puertas, ¿no? Y recalco, ¿no? Hay que analizar nuevas alternativas dentro del marco jurídico y dentro también del Estado del Derecho y los derechos humanos, para ver realmente cómo nosotros podemos, como país y como nación, tener estabilidad, ¿no? Porque no creo de que a usted o a yo o al resto de las personas en el país queramos estar en una sociedad inestable, volátil, donde haya mucha conflictividad social, ¿no? Yo creo que hay que tener y hay que buscar esa convivencia, ¿no? Yo creo que ya es hora, ¿no? Ahora, solo se está hablando hasta el momento de reformar el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, pero el artículo 222 de la Constitución de la República es quien le otorga todas estas facultades al Tribunal Superior de Cuentas. Para esto se necesita una mayoría calificada porque se va a reformar un artículo constitucional. ¿Es posible que se haga esto cuando el Partido Nacional, que es quien más quiere blindarse, no tiene esa mayoría calificada? Bueno, mire, yo creo de que
Ahora mismo está en dictamen, está en una comisión de dictamen, ¿no? Todos estos proyectos de reforma. No solamente es el artículo 5, es una serie de más de 10, 20 artículos que se quieren reformar de la ley del Tribunal Superior de Cuentas. El artículo 5 solo es uno, pero hay otros que también tienen mucha preocupación. Por ejemplo, creo que el artículo 77 lo quieren reformar para únicamente definir que quien tiene acceso a los documentos del Tribunal Superior de Cuentas va a ser el Poder Judicial, o sea, los órganos jurisdiccionales a través de una orden judicial. Es decir, que si el Ministerio Público inicia una investigación sobre los fondos departamentales o la OFECI, que en este caso lo hace en materia de corrupción, va a tener que tener una orden judicial para poder conocer esa documentación que tiene en poder el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, solo vea, es que hay diferentes parchos, ¿no? A nivel de la reforma constitucional, sin duda alguna, se va a requerir mayoría calificada. Habrá que hacer los números y ver realmente si esto va a cuadrar. Acordémonos de que hay facciones ahí, ¿verdad? No solamente el Partido Nacional también que está involucrado. Esto trasciende más de 2 periodos gubernamentales, hasta 3, estamos hablando de 10 años ya. Entonces, y entendemos de que también la repartición se dio en diferentes partidos políticos, ¿no? No solamente el Partido Nacional. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Pero yo creo de que sinceramente el asunto está de que no hay realmente condiciones para hacer reformas al Tribunal Superior de Cuentas. Y si las van a hacer de manera autoritaria. Y eso van a ir a perjudicar aún más el Estado del Derecho, la confianza ciudadana en los partidos políticos y en los políticos en sí, pero también la imagen internacional que tiene Honduras. Yo creo que eso es algo que es muy importante, especialmente ahora que se está hablando de un programa Marshall, ¿no? Para Centroamérica y México, de más de $2.000 millones que van a venir de apoyo. Obviamente van a dar condicionalidades, y condicionalidades en materia de corrupción sin duda alguna van a haber, ¿no? Justicia no va a hacer nada porque le quieren quitar los dientes al Ministerio Público y pasarle todo a la Corte, cuando sabemos que en la Corte prácticamente está cooptada al servicio del Poder Ejecutivo. Es que, como le digo, ese es el modus operandi, y eso ha sido el modus operandi no solamente de este periodo gubernamental, esto ha sido ya por décadas la manera como capturan a las instituciones públicas, ¿no? Por eso nosotros difícilmente podemos decir que tenemos una democracia plena, ¿no? Porque no hay contrapesos efectivos, y cuando los hay, se ataca a esa institución que busca hacer un contrapeso, ¿no? El Poder Judicial, como usted dice, ¿no? A través de la Corte Suprema también tiene serias dudas, ¿no? y serias sospechas. Por eso también no se cree en que se pueda otorgar justicia, especialmente cuando sabemos, y esto ya ha sido demostrado, de que los jueces naturales son nombrados por los mismos diputados, ¿no? Entonces ahí hay conflictos de interés que evitan realmente la impartición de justicia, ¿no? Hay muchos retos, y por eso le digo de que, dado este contexto que tenemos ahora, donde van a buscar cualquier movimiento para asegurar impunidad desde el control legal, y van a seguir intentándolo, y a medida que la justicia se siga acercando, van a ser más abruptos y más desesperados esos cambios. La MASI es un tema que está en el tapete de negociación, ¿no? Es decir, aquí se están negociando, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz también, ¿no? Si aprueban la ley de colaboración eficaz, eso implica también que la MASI se sale o termina su mandato y ya no ¿cómo se le dice? Se le amplía, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de diferentes temas que se están negociando, pero lo que todo va a desembocar es a un desmantelamiento del Estado de Derecho. Y eso implica que vamos a tener menos democracia, menos libertad de expresión para los medios de comunicación y cualquier tipo de actitud autoritaria del que ostenta el poder en el momento, ¿no? Ahora, finalmente, esta actitud que están demostrando los diputados, porque hasta el momento ninguno ha denunciado esto, no ha hecho huella de ninguna de las 5 o 6 bancadas que integran el Congreso Nacional, y como usted dice, son 3 administraciones, son varios partidos políticos, el que calla otorga, dice un dicho. Sí, es lamentable, entendemos también la situación que o sea, estamos, solo para ponerlo en una línea de tiempo o línea de un espectro así, está por un lado los que quieren garantizar impunidad, y por otro lado la opinión pública, que muchas veces lo que queremos es ver al político en la cárcel.
Y son esos polos opuestos. Lo que queremos es ver cómo podemos llegar a un punto intermedio, ¿no? Donde cada parte se sienta que se obtiene y se favorece sus intereses, porque en realidad la democracia muchas veces es de negociación, ¿no? Y todos quisiéramos que fueran a la cárcel, ¿no? Pero eso es prácticamente imposible, ¿no? Con un sistema judicial, como usted acaba de comentar, con una capacidad de investigación muy limitada también. Entonces es de buscar y ser creativo y ver qué maneras realmente podemos llegar a ese punto de encuentro, ¿no? Porque si no, como usted dice, ¿verdad? Hay una tensión, nadie dice nada, pero obviamente se están maquinando, ¿no? Todas estas reformas con un propósito de asegurar la impunidad, ¿no?